Yo solo pongo una condición para ser presidente de Colombia. Una. ¿Cuál es? No tener jefes. O sea, lo peor para Colombia es tener un presidente que en un momento dado, en una reunión del Consejo de Ministros, dice, oiga, suspendamos acá porque tiene que ir a hacer una llamadita a preguntarle a alguien, a un jefe, qué piensa de esto, de este nombramiento, de esta decisión. No. El presidente de Colombia tiene que ser autónomo. Yo he trabajado con 3 expresidentes. Los aprecio enormemente. Los valoro enormemente. Centrales en mi formación. Pero para gobernar a Colombia, el único jefe que uno puede tener es el elector, el pueblo colombiano. Bueno, bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? Hoy traemos a un precandidato a la presidencia, donde ustedes van a explorar ese personaje que es. Ustedes lo han visto como el gran economista, como el gran ejecutivo, exministro, académico. Y bueno, hoy se lanza a esta arena política y es Mauricio Cárdenas. Mauricio, bienvenido. Gracias, Adriana. Bueno, primero que todo, muy honrado de estar en tu programa. Me encanta estar acá y pues a través de tus seguidores, que son muchos, pues puedes llegar a más personas y contarles nuestra historia. Bueno, pues qué bueno, porque en este capítulo que vamos a desarrollar contigo, vamos a explorar ese Mauricio Cárdenas. ¿Quién es Mauricio Cárdenas? ¿Quién es Mauricio alrededor suyo? Su infancia, sus padres. Arranquemos por ahí. ¿De dónde eres, Mauricio? Mira, yo nací aquí en Bogotá, hijo de una pareja de antioqueños que acababan de llegar, entre otras cosas, a vivir acá. Yo nací en la clínica Palermo, ellos vivían por allá. Mi papá se había venido, esos comienzos de los años 60, a buscar acá oportunidades. Un abogado antioqueño recién graduado de la universidad. Y se vinieron, y como muchas parejas de antioqueños, se vinieron por 2 años. Y bueno, aquí se quedaron, aquí hicieron su familia. Tristemente los 2 ya fallecieron. Y yo, pues me crié, me eduqué, me casé aquí en Bogotá. Esta ha sido mi ciudad. Pero yo siempre digo que ese elemento antioqueño fue muy importante para mí, porque vivíamos en un ambiente, primero, de amigos de antioqueños de mis papás, que ellos se veían todos los fines de semana, tenían su barra de amigos, y viviendo mucho también, yendo a Medellín, a la casa de los abuelos, a estar con los primos. Entonces, yo creo que la cultura, más que la bogotana, la cultura mía es la cultura antioqueña, para ser sinceros. Estamos hablando que tienes corazón de región. Sí. Porque ya no podemos hablar tampoco del bogotano, o yo creo que esto ya es una mezcla que tenemos todos acá y donde esa mezcla de regiones es tan importante en este momento. Sí. Para una candidatura como esta. Sí, y como que la cosa bogotana genera un poco de rechazo también, el cachaco. Pues la verdad, en la medida en que uno se ha educado en un hogar más de región, que ve a Bogotá siempre como por allá lejos y con ciertas reservas, pues eso le queda a uno, ¿no? Y esa era mi familia, mis primos, mis abuelos, todo. Ahí vivíamos nosotros cuando... ¿Tus hermanos? Entonces, en nuestra familia somos 4 hermanos. Una mujer, mi hermana Patricia, que también hizo una incursión en la política, fue concejala de Bogotá en su momento, y 3 hombres, Jorge Hernán y Eduardo y yo. ¿Cómo era ese Mauricio en esa época de colegio? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Cómo era ese parche de amigos? Pues bueno, primero, como mis papás eran recién llegados a Bogotá, no conocían mucho la ciudad y colegios y tal, y mi mamá dijo, no, que se meta al colegio aquí del barrio, que eso es lo más práctico, porque entonces no hay que... La cercanía. La cercanía. Entonces yo, por esa razón, estudié en el Liceo de Cervantes, que quedaba a 2 cuadras de mi casa, en la calle 93. Es un colegio que marcó mucho mi vida, porque es un colegio, pues bueno, de buen nivel, pero sobre todo muy diverso, muy plural. No era un colegio de élite, no era un colegio caro, digámoslo así. Entonces, para mí fue muy bueno eso, en el sentido de que en mi clase, mis amigos, había personas pues, de toda Bogotá, de Pablo VI, de Antonio Nariño, de Cedritos, del Chico, o sea, un colegio diverso, buena cosa en la formación. Y un colegio, digamos que a mí también me marcó mucho porque, pues, católico, y yo soy católico. Colegio de curas. De curas agustinos, que ahora están ahora, pues, con papa. Entonces, el otro día fui a visitar a mi colegio, hace muchos años no iba, tengo que decirlo, y entender un poquito esa cultura agustina de los curas del colegio y ver que quedan muchos valores de eso, quedan valores, o sea, lo que ha repetido tanto el Papa León XIV, y es
unir, más bien buscar consensos, claro, con firmeza, con decisión, son como que tienen ideas claras, pero no son de extremos. Yo creo que eso en parte a mí me marcó. Pero bueno, volviendo a esa Bogotá de los años 70, que fue la Bogotá donde yo me crié, pues una Bogotá con mucho amigo de barrio, mucha bicicleta, jugar en la calle, en el barrio donde vivíamos, y los fines de semana muy el plan de la finca con las parejas antioqueñas de amigos de mis papás y sus hijos. Ese es el mundo en el que yo me crié. Y si me preguntas qué era lo que más me marcaba, a mí me encantaba los fines de semana, los domingos que llegaba todo este grupo de antioqueños que viven en Bogotá, ponerme a oír las conversaciones. Porque muchos trabajaban en el gobierno o en el sector público. Entonces a mí me encantaba esa conversación. A mí desde muy pequeño lo que me atraía siempre era ese diálogo. ¿Y tu papá te involucraba en eso? Y me involucraba, me gustaba oír y me gustaba acompañar mucho a mi papá. Mi papá en esa época era el subgerente de la Federación de Cafeteros y por lo tanto tenía un trabajo de salir mucho a las regiones a visitar los comités, las cooperativas, una época en la que la federación había muchas inversiones en las vías, los hospitales, las escuelas, en las zonas cafeteras, y a mí me fascinaba ir con él, simplemente para acompañarlo y oírlo, y tenía mucha admiración por su trabajo, y yo sabía que lo mío era lo público, o sea, yo lo tenía claro. Decidí estudiar economía, también me gustaban mucho las matemáticas, los números. ¿Pero en el colegio eras indisciplinado o no? No, no era el más pilo, no era el más pilo del curso, pero me iba bien, nunca, o sea, pero era el que organizaba cosas. O sea, yo en el colegio, más que destacarme por ser el de las mejores notas, era el que armaba el bingo, el que armaba la excursión, el que armaba hacer el anuario. Me encantaba hacer proyectos y cosas que involucraran a todos los del curso. Era muy popular entre los padres de familia, los papás de los del curso, porque los como que motivaba y organizaba. Yo creo que muchos de mis compañeros de colegio pensaban que yo iba a ser un político y que pues, esa era la vocación mía. Entro a la universidad y decido estudiar economista y me volví economista. O sea, me cautivó esa profesión, me volví serio como economista. ¿Dónde estudiaste? Estudié en los Andes, hice mi pregrado, hice mi maestría. Me apasionó esa profesión, tanto que decidí hacer un doctorado. Entonces me fui 4 años a Estados Unidos, hice un doctorado en California y por mucho tiempo hice esa carrera. Es decir, mi profesión es ser economista, serio, técnico. Eso me llevó a lo público, más que a la política, a lo público, porque varios gobiernos, empezando por César Gaviria muy temprano, cuando yo tenía 31 años, pues querían personas con buena formación técnica y por eso llegué a su gobierno. Y yo creo que eso fue lo que me llevó también después al gobierno de Pastrana y al gobierno de Juan Manuel Santos, más como esa parte, esa formación técnica, pues entendiendo los problemas de Colombia y desde lo técnico, pues trabajando en lo público. Pero tal vez fue el paso mío por el Ministerio de Hacienda, que fue largo, fueron 6 años, que me metió más de lleno en la política, no solo en lo público, sino en la política. Sacar leyes, impulsar iniciativas, tomar decisiones difíciles, convencer a un país sobre la necesidad de ciertas cosas, liderar un poco más la agenda. Y ya entonces ahí yo dije, no, el gusto mío es la política, es claro, y ahora vienen estas elecciones y dije, pues llegó el momento, llegó la hora, algo con lo que yo siempre había soñado. Y te quiero decir, independientemente del resultado, yo estoy disfrutando enormemente lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo algo que siempre quise hacer, que es salir a la calle, recorrer a Colombia, buscar apoyo, buscar votos. Pues vamos a ver cómo nos va el año entrante con los votos. Pero estoy haciendo quizás lo que más me ha gustado en toda la vida, que es esto, que es impulsar unas ideas, plantear unas propuestas y decir al país, sobre todo en este momento, un momento en el que Colombia está a la deriva, decir, mira, hay una mejor opción. Y la opción no es la charlatanería y los discursos y echar cuentos y embaucar a la gente y prometer una cantidad de cosas. No, la opción que yo quiero proponer es una opción pues, basada en la experiencia, una opción seria y una opción sobre todo que le dé resultados a Colombia. Si hay un momento en la historia de Colombia donde eso es posible políticamente es este, porque la gente está muy frustrada, porque no ha habido resultados, porque ha habido un gobierno de discursos, no un gobierno de hechos. Entonces, pero esa frustración, entonces es el momento para presentar un proyecto político como este. ¿Pero esa frustración no viene desde antes? Sí, claro, pero tal vez como que la capturó completamente Gustavo Petro con su promesa de cambio y generó una esperanza, generó una expectativa y pues la verdad es que lo que hay es una apatía hoy en la política porque la gente siente que no se cumplió, que lo que hay es mucha frustración. Entonces, este es el momento de la experiencia, pongámoslo así.
es de reivindicar eso, de reivindicar, oiga, esto no es de extremos, esto no es de echar discursos, esto no es de puestas en escena, esto es de gente que haya hecho cosas, que haya dado resultados. Entonces yo estoy trayendo hoy al presente, pues lo que ha sido un largo recorrido por lo público, donde en cada etapa en la que he estado ha habido resultados. Bueno, pero ya te me fuiste a lo político, a lo que estás ofreciendo, Sí, no. pero todavía no he podido encontrar ese Mauricio Cárdenas, el ser humano que hay detrás. El papá, la persona que se encuentra con la persona con la que se casa. Sí. ¿Cómo es ese Mauricio? Háblame un poquito más de él. Muy bien, volvamos a eso, volvamos a lo más personal e íntimo, que por cierto no es algo de lo que se hable todos los días en una campaña y por eso me parece maravilloso tener este espacio. Entonces, mira, el joven, adolescente, amiguero, que impulsaba iniciativas en el colegio, gocetas, deportista, que le gustaban las conversaciones de los mayores, de ver qué estaba pasando en el país. ¿Rumbero? ¿No rumbero? Rumbero en el colegio, de paseos, de coger a los amigos del curso y venga, vamos para Melgar y entonces vamos a la terminal de transporte a coger la flota. Esa es mi adolescencia. Entro a la universidad, me vuelvo más serio. Me cautiva la profesión de economista, entonces eso implica volverse el pilo. Ahí sí me volví el pilo de la clase. Pero no aburrido. No, no aburrido, pero sí pilo. Pilo en el sentido de, oiga, no, este fin de semana no puedo ir a ese paseo porque tengo que quedarme estudiando para el parcial o porque tengo que traer un trabajo. Ese fui yo en la universidad. Y eso me lleva entonces a hacer el doctorado, me voy soltero. Yo digo que todo el mundo tiene a los 25 años, que fue la edad en la que yo me fui a estudiar afuera, como la oportunidad de casarse o no. Yo tenía una novia que estábamos ya mucho tiempo y bueno, me voy soltero, nos casamos, ¿no? Decidí irme soltero. Y eso fue muy importante para mí porque esos 4 años en California pues fueron años de mucho crecimiento, académico, intelectual, pero sobre todo personal, de vivencias, de tener varias, pues, digamos, relaciones. Pues yo estaba solo, yo vivía solo allá, tuve mi apartamento, aprendí a vivir solo. O sea, fue una experiencia vivencial muy importante para mí los 4 años de California. También una sociedad más abierta, más liberal, más progresista. Eso me marcó mucho en mi vida. Vuelvo a Colombia a los 29 años y ya empiezo un recorrido por el sector público. O sea, muy rápidamente yo ya estaba en el gobierno, estaba trabajando en un gobierno. Entonces, eso lo va volviendo también a una persona como más seria. Hablemos de lo personal. Vuelvo a Colombia. Ahí te encuentras con tu esposa. Ahí conozco a Cristina. La conocí haciendo un reemplazo en una clase en la Universidad de los Andes. Ella era estudiante, ella es 8 años menor que yo. O sea, ella estaba apenas en su carrera, yo ya venía de haber hecho el doctorado, no sé qué. Ella lo primero que me dijo, yo tenía 29 años, y me dijo, tú eres demasiado viejo para mí, ¿no? Entonces le dije, ¿en serio? Sí, yo tengo 21 años, tú eres muy viejo, no sé qué, yo todavía tengo mucho por hacer, me quiero ir a hacer, y ella tenía ganas de irse a hacer un doctorado. Le dije, bueno, vamos a ver. Ella se fue a estudiar a Estados Unidos y yo la iba a visitar, Y un día en una de esas visitas le propuse matrimonio. Entonces ella me dijo que sí, que se volvió para Colombia, nos casamos en 1998, o sea, hace 27 años. Tenemos 3 hijas, Isabela que tiene 25, Andrea que tiene 23, Amalia que tiene 20. O sea, estoy rodeado de mujeres. Estoy rodeado de mujeres. Son, pues, como todo padre, me siento muy orgulloso de mis hijas. Muy solidarias conmigo cuando dijimos vamos a meternos en esto de la política. Ellas dijeron, papá, es que no hay alternativa, desde siempre sabemos qué es lo que tú has soñado, qué es lo que tú quieres y te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Y te están apoyando. Y me están apoyando y están pendientes. O sea, tan pronto se sube algo al Instagram, ellas inmediatamente están opinando. No, esto sí, esto no, esto me gustó, esto no me gustó. Son el comité, no es comité de aplausos, es la Contraloría. Son la auditoría. Sí. Están siempre pendientes de todo, de fondo, de forma. Cristina, pues hemos construido este hogar. Cristina es una profesional, es una economista también, está muy dedicada a su trabajo, es profesora en la Universidad del Rosario. Trabaja muchos temas que son muy importantes para mí, todos los temas que tienen que ver con el empleo en Colombia, con la informalidad en Colombia. Una fuente de ideas es muy respetada en el gremio de los economistas como experta en esos temas. Es una mujer muy serena, muy tranquila. Es un muy buen complemento para mí porque tiene
digamos que uno está todo el día volteando aquí para allá, ella tiene muy bien puestos los pies en la tierra, es una mujer muy empática, es una mujer que genera mucha tranquilidad, inspira confianza. Entonces, pues hemos estado felizmente casados 27 años y ha sido un gran apoyo para mí. También te voy a decir por otra razón, que es muy importante. En esto de la vida pública, pues no todo es un camino en ascenso en línea recta. La vida pública tiene sus altibajos y hay caídas, hay traspiés, hay momentos difíciles. Ella siempre ha estado ahí firme, apoyándome. Háblame de algún momento difícil que hubieras tenido. Mira, yo he trabajado en 3 gobiernos, en 5 posiciones, digamos, de gabinete. Y en una de ellas tuvimos un momento muy difícil, que fue ser ministro de Transporte en el gobierno de Andrés Pastrana, porque fue el escándalo de Dragacol. Y en ese escándalo, pues hubo un momento en el que era necesario dar explicaciones, no explicaciones de carácter periodístico, frente a los entes de control, explicar qué había pasado, cómo había pasado, por qué, ¿no? Que se entendiera bien. Y esos momentos son duros, porque son procesos largos, y pues toda una familia sufre porque no se sabe cuál es el desenlace hasta que no se sabe, hasta que no se conoce. Cristina como un riel, firme, ahí, aliada, serena, ecuánime. Y bueno, hemos ido sorteando eso y mil cosas. O sea, yo digo, el gobierno y la cosa pública es un deporte de contacto. O sea, a ti tú haces y te dan, te atacan, te critican. Y uno tiene que aprender a eso. Y uno tiene que aprender a tener la piel muy gruesa, aguantar eso, no perder el rumbo, no perder, digamos, como la claridad y estar siempre muy sereno. Y Cristina ha sido el respaldo perfecto para eso. Siempre me inspira mucha serenidad, me da mucha confianza, me da seguridad. Y eso es lo que nos ha permitido ir avanzando. Yo digo, en una carrera en ascenso, pero que tiene sus altibajos. Y te quiero decir, en los momentos que yo más he aprendido, los que han puesto a prueba realmente mi condición como ser humano, no son los éxitos, no son los grandes logros, los grandes resultados, los aplausos, no. Son los momentos difíciles. Ahí es donde uno realmente se forja su carácter, su personalidad. Y, insisto, Cristina, ahí al lado. Bueno, y dentro de todo este proceso que tú cambiaste, digamos, estuviste en diferentes gobiernos, con diferentes estilos, diferentes partidos, además, de alguna forma, o había una representación por parte tuya de algún partido. Mira, yo creo que hablando de partidos... Era porque te llamaban por tu condición de tu formación y demás. Fue así. Yo creo que, y a mí me gusta ese modelo, y ojalá muchos jóvenes colombianos se inspiren como en esa forma de entrar a lo público, y es, usted entrénese bien, trabaje duro, esfuércese, sea muy bueno en lo que hace, que los gobiernos lo van a llamar no por ser liberal, conservador o de la U o lo que sea, sino porque usted es una persona idónea que sabe y que le puede inspirar confianza a un presidente para manejar un determinado tema. A mí siempre me pasó eso. Me llamaron los presidentes, me dijeron, queremos que usted venga acá. Pero obviamente después es necesario para un presidente ponerle una marca, una representación política. Claro. Entonces, mira, usted va a trabajar conmigo, usted va a representar tal sector. Pero casi que eso venía después. Entonces el mensaje es, hay que hacer bien la tarea, hay que esforzarse, hay que trabajar duro, hay que estudiar duro. O sea, el esfuerzo paga. Esto no es de palanca, esto no es de privilegios y favoritismos. O sea, esto es, ¿quién puede hacer bien este trabajo? Y un presidente lo va a ir a buscar. Y después viene el tema de la marca política para que se cuadre un poco todo ese ajedrez. ¿Hoy te identificas con alguna marca de esas? Pues mira, yo entonces yo empecé en el gobierno de César Gaviria, sí, como representación de un movimiento que tenía Andrés Pastrana, que era la Nueva Fuerza Democrática. Entonces, yo tenía una cercanía con Andrés Pastrana, César Gaviria identificó eso y me quiso llevar a ser su ministro de Desarrollo Económico. Por cierto, me llevó allá porque me había conocido, lo había visto una vez en mi vida, César Gaviria, me había conocido porque yo el primer cargo que tuve fue ser gerente de la empresa Energía Bogotá. Llegué a ese cargo porque el alcalde de Bogotá, esto puede ser un poco largo, pero el alcalde de Bogotá de la época, Jaime Castro, me había conocido como estudiante en California. Él había pasado un día a dar una charla por allá, nos fuimos a comer una pizza y conversamos. Después yo vuelvo a Colombia, él es elegido alcalde y me dice, quiero que usted venga a trabajar conmigo y quiero que me ayude en algo muy importante que era terminar la hidroeléctrica del Guavio, que era un proyecto lleno de problemas. Era un proyecto, digamos, que estaba completamente manchado por corrupción, sobrecostos, demoras, pero era indispensable para sacar a Colombia del apagón. Jaime Castro me dice, venga a la empresa de Energía de Bogotá, ayúdeme a terminar el Guavio
y con eso le resolvemos un problema a Colombia. Y eso lo hice, y ahí conocí a César Gaviria el día de la inauguración del Guavio. Y a los 2 meses, un día entra una llamada a la oficina de la empresa Energía Bogotá y me dice, doctor Cárdenas, voy a hacer un cambio en el Ministerio de Desarrollo Económico, quiero que usted se venga de ministro. Y quiero que usted venga en representación de la nueva Fuerza Democrática. Así fue, llegué, bueno, ese fue mi primer cargo. Después, Andrés Pastrana, con quien tenía una relación muy estrecha, me nombra ministro de Transporte en su gobierno y después, al final, director del Departamento Nacional de Planeación. Ahí fue que creamos el programa Familias en Acción, que se ha vuelto muy importante para mí políticamente ahora. No, Familias en Acción es una base para... Una idea que pues digo, no sé, a mí no me gusta hablar en primera persona, pero fue una idea que se me ocurrió a mí después de haber visto algo parecido en México. Vine a donde el presidente Pastrana y dije, presidente, llegó la hora de darle una transferencia monetaria, plata a la gente. Al principio a él no le gustó mucho la idea, porque me dijo, esto no sé, de dar plata, eso no está bien, la gente se la va a tomar en trago. Le dije, no, esto ya existe en México, si se le da a las mujeres no se la van a gastar en lo que no toca, van a hacerlo en lo que necesitan, los alimentos, la vivienda, la ropa. Confiemos en la mujer, démosle este apoyo a la mujer. Además, en ese momento la tasa de desempleo estaba por encima del 20%. El presidente Pastrana dijo sí, después de varias conversaciones. Al principio me decía, no, mejor el mercado, mejor el alimento en el ICBF. No, ahí sí que se pierde la plata. Eso sí se desperdicia porque las compras de los mercados, la distribución, no, vamos con la plata. Ahí nació Familias en Acción, un programa que ha sido transformador para millones de hogares en Colombia. Entonces, fíjate también un poco que es parte de mi forma de ser, no es la ideología, no son los dogmas, sino qué funciona, qué no funciona, qué tiene evidencia a favor. Ya en México tenían esto probado, ya había dado buenos resultados, lo trajimos a Colombia. Entonces, con Pastrana, director del DNP, yo pienso que también muy por la cosa técnica, y después pasan los años, y un buen día me llama Juan Manuel Santos para que sea su ministro de Minas y Energía, y estando ahí, un año estando en el Ministerio de Minas y Energía, un día me llama y me dice que quiere que me pase al Ministerio de Hacienda. Yo creo que detrás de todo eso estaba la formación técnica, pero si tú me dices partido, pues como que todo esto nos fue llevando por el lado del Partido Conservador, con quien tenía cierta cercanía. Mi papá había sido conservador, yo creo que se maneja mucho en Colombia ese tipo de vínculos, pero ya para esta etapa te digo que yo tomé distancia y hoy que veo qué está pasando al interior del Partido Conservador dije, qué buena decisión tomé, porque mira, en la discusión interna que está el partido, de cómo escoger a su precandidato, la decisión que sea no va a ser una decisión muy democrática, no va a ser una decisión abierta, no va a haber una consulta, ni siquiera creo que vaya a haber una convención. Entonces, ese tipo de organizaciones políticas que están pensando más en cómo mantener un determinado poder en el Congreso, pero que no tienen una verdadera vocación de gobernar a Colombia, para mí eran una camisa de fuerza y por eso dije, me salgo de eso. Tampoco estoy de acuerdo con un grupo del Partido Conservador que apoyó y que está apoyando hasta ahora, y quién sabe hasta cuándo, a Gustavo Petro. Me parece que aquí hay que tomar distancia absoluta, radical, frente a Petro y frente a todo lo que ha sido su gobierno. Entonces, por eso decidí conformar un movimiento independiente, un movimiento significativo de ciudadanos, Avanza Colombia, que se inició hace 6 meses y que ya hoy pues, ha dado frutos, y es tener más de 1 millón de firmas para inscribir una candidatura presidencial. Me siento muy contento de la decisión que tomé de hacerlo aparte, por fuera del Partido Conservador. Esta pregunta la hago, ¿por qué? Porque generalmente, que es tan difícil entender en el tema de la política, porque una persona puede cambiar, y a veces lo ven como si fueran cambios de bandos o un cambio de un lado para otro. Siento que es bueno esta explicación, porque la gente también tiene que valorar esa parte de técnica y de capacitación que tiene esa persona. Sí. Es decir, no es porque una persona caiga de carambola o en algún ministerio o en algún lado, sino simplemente es porque es una persona valiosa y eso cuenta para tener un cargo de esos. Entonces, por eso me parece importante que me ayudaras a aclarar esto. No, y te digo, es un punto tan importante para los jóvenes de Colombia, porque hay que pensar de una manera distinta. Si uno piensa, oiga, el tipo es del Partido Conservador y por ser miembro del Partido Conservador lo van a nombrar ministro, porque van a hacer allá una componenda y porque van a ponerle presión al presidente y que entonces este sea el ministro. No, ese no es el camino. El camino es que usted, por lo que sabe, por lo que conoce, por su formación, por su propia experiencia, un presidente lo busca y dice, oye, que usted sea mi ministro. Y el partido viene después.
El partido viene después a decir, listo, este va a ser parte de la representación política de tal partido. El partido no viene antes, viene después. Eso es ese es el camino que yo he querido labrarme. Y si hoy me dicen, ¿usted cómo quisiera ser recordado como expresidente de Colombia? Yo más que un mesías, que un redentor, que un caudillo, que formó una nueva colectividad política que va a gobernar a Colombia los siguientes 20 años, no. Yo quisiera ser recordado como un presidente que dio un ejemplo, que es un modelo a seguir, que es, oiga, trabaje duro, esfuércese, estudie duro, trasnoche, ¿no? Sea un pilo, haga muy bien su oficio. Y sobre esa base se le van dando las oportunidades. Aproveche esas oportunidades, no las deje pasar. Aproveche esas oportunidades. Haga su trabajo seriamente y que eso lo va llevando en una carrera. Insistamos en el punto de los altibajos, difícil, con golpes, con retrocesos, con traspiés, pero eso lo va llevando en una carrera que le va a permitir después tener un enorme impacto y transformar a este país. Es eso, un modelo. Eso es lo que yo quisiera. ¿Cuál ha sido tu mayor duda o miedo en este camino público? Tal vez yo diría dos cosas. Uno, ser funcionario, haber sido ministro, como que es algo que he aprendido. He tenido muy buena escuela. Los 3 expresidentes con los que he trabajado me enseñaron mucho. No porque se sentaran conmigo a decir, oiga, Mauricio, haga esto, haga lo otro, haga no sé qué. No, verlos, observarlos, cada uno con muchos atributos. Y para mí ha sido la mejor escuela. O sea, tener muy buenos jefes. César Gaviria, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos. Buenos jefes. Jefes de los que tú aprendes. Aprendes observando. Entonces, ese oficio, como que lo he aprendido y digo, bueno, claro, es un oficio difícil. Está uno expuesto, existen las mociones de censura, los debates políticos, los escándalos. Bueno, uno se tiene que defender de una cantidad de cosas que uno mismo ni se alcanza a imaginar. Esos son momentos duros, son momentos amargos. Pero es más difícil, si me preguntas a mí, es más difícil la incertidumbre de, bueno, ahora estoy dando este salto a la política electoral, a conseguir votos, a buscar respaldo, a buscar reconocimiento, favorabilidad. Ese reto, porque es entrar en un nuevo oficio y tú demostrarte, puedo ser bueno para eso, tengo que ser bueno para eso, es tal vez el reto más difícil. Ese sería el reto más difícil y con todo esto pueden venir cosas también impopulares en la vida de uno. ¿Qué decisión impopular tomaste en algún momento de tu vida que tú digas, miércoles, esto, es decir, no me arrepiento porque tuve que hacerlo, sí, pero dejó definitivamente algo que se vio como impopular? Mira, te puedo dar 2 o 3, pero tengo muchas. ¿Por qué? Porque eso realmente es lo que lo habilita a uno para ser presidente. O sea, para ser presidente no se necesita echar buenos discursos. Para ser buen presidente, echar buenos discursos, prometer. Hay mucho candidato que echa mentiras y no le pasa nada y después no cumple. No. Lo que realmente siento yo que me habilita, que me formó para ser buen presidente de Colombia, es haber tomado esas decisiones difíciles, necesarias, impopulares. Porque Colombia va a tener que gobernarse de una manera para resolver unas crisis muy complejas. Entonces, lo primero es que se necesita un presidente con la piel gruesa, que tenga esa capacidad. Entonces, voy a contarte 2 o 3 cosas. Eso, cuéntame un ejemplo del pasado y mira, ahora me voy con el presente. Te voy a contar, si me dejas, te he hecho 3 cuentos. Cuento número 1. Un buen día, estando yo en la Junta de Ecopetrol, empiezan a aparecer todos los problemas con el contratista que está haciendo Reficar. Sobrecostos, demoras, dificultades. Y empieza la Junta a tratar de ver cómo aprieta y cómo encausa y cómo logra que el proyecto vuelva a tener como el ritmo que requiere. Y la pelea y el contrapunteo con el contratista. En un momento dado hay que tomar una decisión. O se saca a ese contratista o se dice, vamos a terminar el proyecto y después de que lo haya terminado vamos a demandar a ese contratista. Esa es la historia de Reficar. Y tomamos la decisión seria, la responsable, que era avance y terminemos esto. Porque de lo contrario vamos a quedar con una cantidad de chatarra oxidada en Mamonal. Eso requiere mucho más carácter que decir, no, yo no me quiero enredar la vida aquí, saquen a eso, ese contratista obviamente va a demandar, hay que contratar uno nuevo que va a costar más, ¿no? Pero a lo mejor desde el punto de vista jurídico y de opinión pública, oiga, sacamos a este porque no está dando la talla,
así nos haya al final costado mucho más. Decisiones con carácter. Y yo tuve que ir a defender eso en unos debates durísimos en el Congreso, a decir, mire, muchas veces las cosas no salen como uno las planea o como las prevé, pero ahí es donde se nota quién tiene la fuerza para decir, Colombia necesita esta refinería, la vamos a terminar y vamos a pelear después, y afortunadamente la pelea, que ya le tocó concluirla a Felipe Bayón, terminó con éxito. El contratista está obligado por un tribunal de arbitramiento a indemnizar a Ecopetrol con $1.000 millones. Un ejemplo de carácter. De cosas que era difíciles. una decisión impopular, no solamente con el Congreso, sino también con difícil. personas que estaban vinculadas a Ecopetrol y que de alguna forma habían permitido este tema. Así, y con investigaciones de por medio, porque obviamente si tú dices vamos para adelante y toca seguir, pues ahí se meten los entes de control. Entonces, a explicar, otra vez a explicar, a hacer las diligencias, a dar explicaciones. Muy bien. Tema 2, venta de Isagen. ¿No? Un activo muy importante para el Estado, una empresa que era una empresa mayoritariamente del gobierno, no totalmente del gobierno, 54% del gobierno. Una palabra casi que prohibida, privatización. Pero yo hice la siguiente reflexión, o sea, pragmática, puramente pragmática. Tenemos un plan muy ambicioso de infraestructura en Colombia y no hay plata. No hay plata para hacer esas carreteras. Y en ese momento los bancos no querían prestar para las carreteras. Hoy sí, en ese momento no. Y en ese momento no, porque estaban todos enredados con el problema de la Ruta del Sol de Odebrecht. No nos queremos meter en temas de infraestructura. Y nosotros lanzando un programa de 30 proyectos, 30 megaproyectos, que requería billones de pesos. Billones de pesos. No 8, ni 9, ni 10, 60, 70 billones de pesos. Mire, aquí no hay forma, sino es vendiendo un activo que se llama Isagen y cogiendo ese capital y transformando ese capital en financiamiento para las 4G. Hay que explicárselo al país. Esos activos de Isagen no se van a ir de Colombia. Esas hidroeléctricas se quedan acá, no tienen cómo irse. Seguirán generando energía en Colombia. Y de hecho quedaron en manos de una empresa seria que ha generado la energía, que de hecho ha crecido la empresa. No ha habido ningún problema por ese lado. Y con esa plata logramos financiar las 4G que hoy transformaron a Colombia. Y te quiero decir algo ya que hablo de las 4G, que es como el ejemplo de lo que yo quiero hacer. Fíjate quién es la persona que lidera programáticamente mi equipo de campaña, Ángela María Orozco, que fue la ministra de Transporte de Iván Duque, que tomó la posta cuando termina el gobierno de Santos. Yo termino como ministro de Hacienda y ella toma la posta y ella ejecuta ese proyecto. Eso es lo que necesitamos en Colombia, ese tipo de coherencia, de continuidad, de visión de Estado, de visión de país. Yo por eso estoy realmente muy honrado, muy satisfecho. No te puedo decir la felicidad que siento de que Ángela María lidere mi equipo programático. Entonces, Isagen. Y la tercera, la subida del IVA. La subida del IVA. O sea, eso es mejor no eludir los temas. De Gaulle decía, gobernar no es escoger entre lo bueno y lo malo. Gobernar es escoger entre lo malo y lo menos malo. Y es muy cierto, es muy cierto. Entonces, año 2016, se desploman los ingresos fiscales de Colombia. ¿Por qué? Por la caída del petróleo. Teníamos un petróleo a más de $100 por barril, llegó a estar a menos de $40 por barril. El gobierno colombiano pierde de un año a otro una quinta parte de sus ingresos, así de sencillo, una quinta parte de sus ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para una persona seria como yo, o sea, si hubiera sido Petro, hay que decirlo, le importa 5 y el déficit fiscal se le dispara. No tengo duda. Hubieran dicho, ¿qué regla fiscal? Eso no importa, como están diciendo ahora. Pero una persona seria dice, no, aquí hay una regla fiscal, el déficit tiene que estar controlado. Entonces aquí no hay opción distinta de o recortar el gasto público o buscar unos ingresos adicionales. Entonces yo dije, recortemos el gasto público en todo aquello que no sea indispensable. Eso se llama austeridad inteligente. Pero hay que conseguir los ingresos también, porque si no tenemos que recortar familias en acción, tenemos que acabar con la gratuidad de la educación pública, tenemos que dejar el mismo nivel de beneficios del régimen subsidiado de salud. Habíamos subido los beneficios del régimen subsidiado de salud para homologarlos con el régimen contributivo, había que echar reversa en eso. Entonces dije, no, el costo social de recortar estos programas es demasiado grande. Es mejor conseguir los ingresos, así sea con el IVA, obviamente excluyendo la canasta familiar, y se lo expliqué al país, y el país lo entendió.
Y por eso la pobreza siguió cayendo y la desigualdad siguió cayendo en Colombia todos los años que yo fui ministro de Hacienda, a pesar de que habíamos perdido una quinta parte de los ingresos por cuenta del petróleo. Entonces, son decisiones difíciles pero necesarias, pero sobre todo lógicas. Llegas a ser presidente de Colombia, ¿qué decisión impopular vas a tomar? Hay una decisión que al principio va a ser popular, pero unos días, semanas después va a empezar a ser impopular. Y es anunciar un gran recorte del Estado colombiano. Hay que disminuir el tamaño del Estado colombiano. El Estado colombiano se desbordó. O sea, esta no es la entrevista para echar muchas cifras, pero en el 2018, mi último año de ministro de Hacienda, el gobierno nacional tenía un tamaño de 18% del PIB. Hoy es 25% del PIB. O sea, crecimiento absurdo del tamaño del gobierno nacional. Gasta más en muchas cosas. Y no tiene la plata. La mayor parte de eso ha sido con deuda. Eso no es sostenible. Sencillamente, eso lo entiende cualquier persona. Ya, la tienda es exactamente lo mismo. Las finanzas de una familia, la misma cosa. Usted no puede mantenerse año tras año a punta de la tarjeta de crédito. No puede. Entonces, hay que hacer una reducción del tamaño del gobierno. Y yo creo que en esto estamos muy de acuerdo muchos sectores políticos. Estuve hablando recientemente con el expresidente Álvaro Uribe y la mayor parte de nuestra conversación fue sobre esto, de cómo lo haría. Me preguntó usted cómo lo haría. Él obviamente también me dio sus ideas. ¿Cómo lo haría? ¿Recibirías apoyo de Álvaro Uribe? Yo, claro, sí, por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo y en que ese apoyo se necesita y que necesitamos, y creo que estamos más que eso, más importante que eso, estamos de acuerdo en lo que tiene que hacerse en Colombia. Y uno de esos elementos es sin duda la reducción del tamaño del gobierno colombiano, cerrar entidades, cerrar ministerios. Entonces, volviendo a lo de la impopularidad, al principio, si tú dices, vamos a cerrar el Ministerio de la Igualdad, yo creo que hay muchos aplausos. Vamos a acabar con la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, va a haber muchos aplausos. Vamos a acabar con esta vagabundería, porque no hay otro término, de las OPS, las órdenes de prestación de servicios. En Colombia todos los gobiernos más o menos manejaban 80.000 órdenes de prestación de servicios al año para reforzar las nóminas, es decir, completar. 80.000, estuve haciendo la cifra en estos días, revisando la cifra. Hoy hay 660.000 este año, 660.000 OPS. Eso es empleo militante, esa gente que están llevando ni siquiera tiene oficinas, mucho menos computadores, no tiene oficio. Lo tienen ahí para que voten por los candidatos del Pacto Histórico el año entrante y para llenar las manifestaciones del Pacto Histórico, hay que decirlo con franqueza porque es así. A la gente que tiene OPS les están diciendo, como esos son de 3 meses, 6 meses, les están diciendo, ¿usted quiere que se las renovemos? Eso pasa en el SENA, eso pasa en el ICBF, eso pasa en los ministerios. ¿Quiere que se las renovemos? Comprométase con 10 votos. Por cada contratista, 10 votos el año entrante. Esa es la desequilibrada más grande de la cancha de la democracia colombiana. Porque con eso están detrás de la favorabilidad de Iván Cepeda, no hay que ir muy lejos. Está el empleo militante. Entonces, el ajuste será popular hasta ahí, pero ¿qué pasa cuando empecemos a hablar del tema del precio de la CPM en Colombia? ¿Hasta dónde es aceptable eso? ¿Cómo se maneja eso? Sin evitar que se dé un estallido, que haya un paro de camioneros. O sea, es imposible no empezar a tocar temas que generan impopularidad. Subsidios, en fin, hay mucho tema de ajuste de gasto que genera polémica. Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que si uno no arregla la situación fiscal, si no pone la casa en orden, el país no es viable. Ya después no puede resolver lo de la salud, lo de la seguridad. Es como cuando falla un órgano vital y hay una crisis fiscal que está a punto de estallar. Y el día que estalle esa crisis fiscal no nos va a dejar pensar en nada más. Entonces, la tarea número 1 de Mauricio Cárdenas como presidente de Colombia es decir, vamos a poner esta casa en orden, entre otras cosas, para que bajen las tasas de interés, para que haya confianza, para que la economía despegue. Va a ser necesario. No va a ser un tema tan importante en campaña, hay que decirlo. Que nadie quiere hablar en campaña de dietas, de recortes, eso es muy difícil. Tal vez Milei se eligió con eso, pero Milei se eligió con la motosierra de la austeridad porque tenía una economía en crisis. La economía colombiana no es hoy la principal preocupación de los colombianos, no está en crisis. Podemos hablar por qué no está en crisis, pero está a punto de estallar ese problema fiscal. Y el día que estalle, ahí sí te digo, eso sí, agárrese firme. Pero ¿no será que la traducción de esperanza, de
vamos a hablar más bien de la desilusión, de la tusa que lleva pasando Colombia con todas estas promesas incumplidas. Lo impopular va a ser lo que va a enganchar, porque posiblemente Colombia necesita es que se le hable claro. Sí, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. Yo no evito el tema del ajuste, pero veo que en la campaña no se está hablando tanto de eso. Por una razón, hay que entenderlo. Porque el sentimiento en la calle no es de crisis económica, no es de que hay un gran problema. La gente que sabe tiene plena conciencia de que hay un problema latente, que hay algo que está mal allá atrás. Pero la sensación térmica en la calle es de que se está gastando más, de que el consumo va bien, que las ventas de motocicletas son las más altas de toda la historia, las ventas de carros las más altas. Pero eso es totalmente inflado, eso es totalmente superficial. Detrás hay un tsunami. Es como cuando antes de llegar al tsunami la playa está tranquilita, todo el mundo se mete porque piensa que es el momento mejor para meterse al mar. Pero viene la ola. ¿Cuál es la ola? Un déficit fiscal del 8% del PIB, que es el que va a haber este año, y el problema que va a dejar Petro para el año entrante. Hay un problema fiscal serio. Este gobierno no lo va a resolver. Yo te digo, en el discurso de posesión del 7 de agosto del 2026, no lo digo yo porque sea yo, cualquiera, va a decir, en los primeros 10 párrafos, acuérdate de mí, va a decir, colombianos, les tengo 2 noticias, una mala y una buena. La mala es la situación fiscal que acabamos de encontrar, es no mucho peor, es muchísimo peor. Colombia está al borde de que le dejen de prestar, está al borde de no tener con qué pagar la deuda. La situación fiscal es muy grave. Va a tener que decir eso porque todas las promesas que ha hecho en campaña las va a tener que condicionar a eso. Esa es la noticia mala. La noticia buena que va a dar ese presidente, lo daré si soy yo, decir, tranquilos, tenemos el mejor equipo al frente de ese problema. Y vamos a desactivar ese problema antes de que explote. Tenemos ya totalmente controlada la situación. Necesitamos su apoyo, necesitamos su entendimiento, necesitamos que Colombia entienda por qué vamos a acabar esta entidad, esta otra. Vamos a resolver este problema. Ustedes pueden estar tranquilos, tengan confianza. Y en ese momento se activa una dinámica que es muy positiva, que es la que falta hoy, la confianza. Oiga, tenemos alguien al mando y alguien que va a hacer lo que toca y que nos habla con sinceridad y que nos trata como adultos, que no nos mete cuentos, que no trata de embaucarnos. Tenemos a alguien muy distinto a quien nos ha gobernado Colombia en los últimos 4 años. Y eso va a mover este país durísimo, porque ese mensaje va a ser potente. La gente va a sentir confianza. Y la confianza, te digo, es lo que realmente más importa. Lo más importante que debe generar un gobierno es la confianza. Porque ahí, ¿qué va a pasar? Hoy el país es el país del esperemos a ver. Si a ti te proponen, oiga, compremos el local de aquí abajo, la oficina de aquí abajo, tu respuesta casi que innata, sin filtro, tu marco mental es esperemos a ver. Ni siquiera tienes que decir esperemos a ver qué. Esperemos a ver qué pasa el año entrante con las elecciones. Tenemos que pasar de ese estado mental, del esperemos a ver, al del hágale. El hágale es ese impulso que tú sabes que si tú no aprovechas la oportunidad o si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y no quieres que te ganen. Entonces, el presidente tiene que ser el presidente que inspira ese hágale o hagámosle o va para esa. O sea, y eso es lo que tiene que generar un presidente. Es eso, no gastar, no es un tema de gasto, ni es un tema de bailar champeta, no es eso. Es generar esa confianza. Y eso es lo que yo quiero hacer. Ese es el papel que yo quiero jugar en esta campaña. El de la persona que llega e inspira eso. Hablábamos antes de esta entrevista de la fase 1 y la fase 2. Sí. Creo que tú ya me estás hablando de la fase 2. Esta fase 1. No, ya estoy en la 3, que es gobernar. No. Pero creo que esa fase 2 es bien importante ser muy claros en la comunicación, porque a veces subestimamos a los colombianos, a los jóvenes, o a veces decimos no es el momento o no es el escenario para hablar. Yo creo que la gente sí está esperando esta claridad y por eso me parece tan importante esta entrevista. Qué bueno. 1, esta parte humana, y 2, esta claridad con la que nos estás hablando, porque llegó el momento de hablar, como tú lo has dicho, como adulto, a los adultos. A veces me pregunto si, y esto es una pregunta más personal, si el hecho de que la gente salga a votar a los 18 años tiene la edad suficiente para dar un voto, porque un voto es un respaldo y es algo donde yo digo, mi credibilidad está acá.
Ese voto a los 18 años, que va a ser muy grande y que se ha demostrado que los jóvenes están impulsando muchas cosas, es el voto que tenemos que volver adulto. La adultez llega, como decía Kant, en el momento que la persona no es a los 18 ni a los 21, puede ser a los 30, no lo sé. Sí. Pero en esta adultez de la que me has hablado, que me parece bien interesante, es cómo mantener esa comunicación de la que tú estás proponiendo acá. Hablar claro con números y cifras, no se necesita ser economista ni se necesita ser intérprete, pero sí se necesita amar a Colombia. O por lo menos, vuelvo y repito, de pronto esa esperanza se va a traducir en algo impopular. ¿Cómo vamos a ver a ese Mauricio Cárdenas en esta fase 2? Fase 1 es terminar la etapa de recoger firmas, que afortunadamente y gracias a Dios terminamos con éxito. Vamos a estar entregando este 9 de diciembre las firmas a la registraduría. Eso nos habilita ya para inscribir una candidatura presidencial y ya poner la mira en la siguiente meta volante, que es la consulta interpartidista del 8 de marzo. Y si quieres, ahora hablamos de qué estoy pensando para esa consulta. Pero no nos desviemos de tu pregunta, que es cómo cautivar ese electorado joven que llega a votar por primera vez, que quiere votar con el corazón, con mucha emoción, que la pasión siempre va a ser lo que domina una elección, o sea, es eso, pero que tenemos que meterle esta dosis de racionalidad, de que sea un voto también muy cerebral. Aprovecho para decirte que, dado que el candidato que va a liderar la izquierda es un candidato cerebral, Iván Cepeda, que no es el del apasionamiento y la emoción, yo creo que estas elecciones van a ser de un debate sereno entre dos modelos que son muy distintos. El modelo de Iván Cepeda, que es, digamos, apela a un tipo de electorado que dice, Colombia tiene muchos problemas, el Estado se los va a resolver todos. Colombia tiene muchos problemas, la culpa la tiene la Constitución del 91, hay que hacer una nueva Constitución. Es paternalista. Y es una mentira. Pero eso es paternalismo. Es paternalismo y es una mentira porque el Estado no le va a resolver nada. El Estado puede complementar, puede reforzar, puede ayudar, familias en acción, ayuda. Pero familias en acción es una parte del ingreso de esa familia. El resto es el empleo. ¿Y eso quién es? El sector privado. Esa visión, tipo Iván Cepeda, cerebral, va a decir, este país vive en conflicto, hay que seguir con una negociación de paz con todo el mundo, delincuentes, criminales, lo que sea, con todos, es la paz total. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un país donde esos grupos van a tener un papel más importante. En la economía, con el narcotráfico y la minería ilegal, y en la política, con las puertas que les va a abrir esa constituyente. Entonces, ojo, cerebralmente ellos van a vender eso como la redención. Pero eso es realmente, no es sacar a Colombia adelante, es hundir a Colombia. Y es hundirlo por muchos años. ¿Por qué? Porque esa constituyente lo que quiere es cambiar las reglas de juego electorales para que ellos se puedan quedar. Eso es Venezuela, eso es Nicaragua, eso es Bolivia. Los golpes de Estado hoy en el mundo no se dan con botas, con fusiles, con tomas de los palacios presidenciales. No, se dan por la vía de reformas a las constituciones que le habilitan al gobierno de turno quedarse en el poder, porque empieza a controlar las altas cortes, la organización electoral. Eso es lo que ellos quieren. Entonces va a ser una discusión cerebral. A los jóvenes tenemos que decirles, ese camino es el de la perdición, es el retroceso, es el estancamiento. Y en 20 años estaremos diciendo, ¿qué dejamos de hacer en 2026 que hubiéramos podido hacer para evitar eso? Por eso yo quiero que todos los jóvenes se vuelvan actores políticos. Es el país para ustedes el que está en juego. Y yo asumo el costo político que sea, con tal de que el país tome el curso correcto. ¿Cuál es el curso correcto? Nada de paz total. A confrontar a estos grupos armados organizados que están tomando el control de Colombia hoy. Están tomando hoy el control territorial, el control político, el control económico. La extorsión es eso. A no cambiar la Constitución del 91, no caer en esa trampa. A defender la importancia del sector privado como motor de esta economía, y a defender un principio fundamental, que es manejar con responsabilidad la economía, dejar esa cosa de esos desequilibrios fiscales desbordados, insostenibles. No, vamos a manejar con seriedad este país, y eso genera confianza. Son dos mundos opuestos, son dos opciones completamente antagónicas. Y a los jóvenes el mensaje es, pongan el cerebro. Y una vez que usted entienda
el país en el que va a tener que vivir, hacer su carrera, su trabajo, crear su familia. ¿Cuál de los dos países quiera? Ahí sí, después de que usted con el cerebro haya entendido las dos opciones, métale el corazón, apasionese, salga a gritar por el movimiento Avanza Colombia, salga a gritar por Mauricio Cárdenas. Pero primero hay que entender que aquí esto no es de la fachada, del maquillaje, de la puesta en escena. Tampoco me gustan los candidatos de los extremos que lo que hacen es sobreproducir muy artificialmente unas imágenes donde aparecen que van a resolver todo a punta de gritos o a punta de bala. No, esto es de alguien que entienda muy bien cómo hacer las cosas, cómo lograr resultados, cómo sacar este país adelante. Y que tenga capacidad también de unir a Colombia. Y aquí aprovecho, perdóname Adriana, para hacer un comentario. Yo solo pongo una condición para ser presidente de Colombia. Una. ¿Cuál es? Una. No tener jefes. No tener jefes. O sea, lo peor para Colombia es tener un presidente que en un momento dado, en una reunión del Consejo de Ministros, dice, oiga, suspendamos acá porque tiene que ir a hacer una llamadita a preguntarle a alguien, a un jefe, qué piensa de esto, de este nombramiento, de esta decisión. No. El presidente de Colombia tiene que ser autónomo. Yo he trabajado con 3 expresidentes, los aprecio enormemente, los valoro enormemente, centrales en mi formación. Pero para gobernar a Colombia, el único jefe que uno puede tener es el elector, el pueblo colombiano. Me encantará reunirme con los expresidentes, a todos tratarlos con respeto, a todos oírlos, a todos pedirle opinión, consejo, sugerencias, recomendaciones. Es decir, a todos. Seguramente con Petro va a ser muy difícil, porque Petro va a estar cargado de odio y va a ser una persona que va a llegar a tratar de destruir lo que venga. Tengo claro eso. Su mentalidad lo va a llevar a eso. Pero con todos los demás, qué bueno tener muy buen diálogo, un diálogo respetuoso y un diálogo donde toda esa experiencia tan rica sirva para informar. Pero las decisiones las tiene el presidente. Esa es la única condición. Bueno, pues aquí hemos dado una pequeña, pues como apertura de lo que es quién es Mauricio Cárdenas, cuál es su propuesta. Digamos su propuesta, me refiero a cómo expone Colombia y cómo resolvería este problema fiscal, digámoslo así, que es el mayor problema que tiene nuestro país. Yo veo, y si estoy bien o no, tú me corriges, a un hombre donde se ve en la final, en el centro, contra una persona de izquierda. Sí. ¿Es así? Sí, digamos que centro-derecha. Centro-derecha, perfecto. Centro-derecha por mí. La centro-derecha es lo que yo soy. La centro-derecha es fuerte en el tema de seguridad. Yo sé que el tema de seguridad es el tema más importante de Colombia hoy, pero no es el único tema. Fuerte en el tema de seguridad, pero también entendiendo que hay que pegarle un impulso al sector privado colombiano, que hay que ordenar la casa, que hay que mantener buenas relaciones con Estados Unidos, muy importante, con Israel, obviamente. Centro-derecha, centro-derecha. Perfecto. Y viendo esto que es centro-derecha, ustedes tienen una unión con unos candidatos, unos precandidatos. ¿En esa unión caben todos? Mira, te voy a ser totalmente franco. Hemos estado hablando, no puedo hablar pues por los demás, porque esto todavía está en evolución y está en construcción y cualquier mal comentario puede generar malos entendidos. O sea, yo quiero ser muy prudente, pero ya sabemos y el país sabe que hay una alianza sólida entre Juan Manuel Galán, David Luna y yo. Por cierto, como todas las buenas sociedades, se hace sin demasiados papeles, sin reglamentos, sino simplemente voluntades, convergencia de voluntades. Nos pusimos de acuerdo muy rápidamente, queremos hacer una consulta, defendemos estos principios que más o menos te he mencionado yo, ellos los comparten, pero los 3 dijimos, esto es un embrión, esto tiene que crecer para tener el impacto político necesario. Entonces empezamos a hablar, hemos venido hablando, el primero Juan Daniel Oviedo, ojalá que en algún momento se anime. Hemos hablado con Aníbal Gaviria, también en muy buenos términos, ojalá se anime. Hemos hablado con Miki Dávila, ojalá se anime. Hemos ido hablando y esto puede crecer. Enrique Peñalosa también está muy interesado. En fin, esto puede crecer y convertirse en una gran alianza
en una gran alternativa para Colombia, distanciada de los extremos, pragmática, concreta, serena, una alternativa que le dé a Colombia pues, la confianza que requiere. ¿Cómo trazar los límites de esa cancha? Yo soy de la teoría, esa es mi visión, de no vetar por ahora a nadie. Todos caben. No, o sea, líneas. No a los extremos, no a los extremos populistas y no a lo que haya tenido ya un vínculo de gobierno con Gustavo Petro. Okay. Ahí hay una línea roja. Los que marcaron una diferencia muy grande frente al petrismo. Para nosotros, para mí, te lo digo con serenidad, yo no soy de apasionamientos ni de excesos. ¿No? Para mí el gobierno de Petro ha sido un gobierno que le ha hecho mucho daño a Colombia, mucho daño. Y no quisiera que a través de una alianza de este grupo con alguien de ese lado petrista se contamine esto y se confunda el electorado. Aquí tenemos que decirle a Colombia, aquí hay una alternativa distinta a la de Petro. Si hay gente que quiere votar por el continuismo de Petro, que lo haga, pero que no tenga la más mínima confusión de que aquí, en este grupo, no hay nada de continuismo, de que aquí hay otro estilo, otra cultura política, otra forma de entender al país. Entonces, separar esos dos mundos me parece muy importante. Entonces, la línea roja es no al petrismo y no a los extremos. Y ahí yo miro con mi posición pragmática. Cada vez que llegue alguien que quiera entrar, que le guste, que piense que puede estar acá, miremoslo con objetividad, que suma, que resta, que trae, que quita, o sea, así de sencillo. Entonces, no soy de vetos, no soy de entrada a decir tal persona sí, tal persona no. Por ejemplo, aquí estamos hablando aquí con mucha confianza y gracias por darme como tanta libertad. Si Juan Carlos Pinzón quisiera entrar a este grupo, por mi parte, Mauricio Cárdenas, el voto siempre será favorable para que él llegue. Sergio Fajardo, más que bienvenido en este grupo. Esa es mi posición, muy tranquila, muy serena. ¿Qué me interesa? Que este grupo sea el grupo que finalmente va a poner el presidente de Colombia, y estoy convencido de eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio. Entramos a la segunda etapa final de nuestra entrevista y miras estas tarjetas, sí. Y lo primero que venga a tu mente. Memoria. Atentado en 1993, estando yo en la empresa de Energía Bogotá, viniendo de Sumapaz, llegando a Usme, muerte de 13 policías. No se me borra la memoria nunca, no se me borra. Es una fijación que tengo y yo estaba ahí, pasé antes, me salvé de milagro. Una memoria muy imborrable. Segundas oportunidades. Juan Manuel Santos me dio una segunda oportunidad. Yo, después del escándalo de Dragacol, había quedado un poco como con ese tema y el hecho de que Santos me llamara un día a ser su ministro, dije, qué bueno, confío en mí, confío en mi criterio, en mis capacidades, una segunda oportunidad. Familia, lo más importante en la vida, lo más importante. O sea, no hay nada más importante. Lección, enseñanza de mi madre, que en paz descanse. Cuiden mucho la familia, protejan la familia. Es sagrado eso y lo practico todos los días. Identidad, mi identidad, como cuál es mi ADN, mi marca. Mi identidad es ese ser humano noble, decente, pero firme y combativo. Una vez que tengo una decisión, que pienso algo, lo defiendo y lo defiendo con argumentos, pero siempre tratando con nobleza y respeto a los que piensen de otra manera. Espiritualidad. Soy católico, no soy el más practicante, no soy muy religioso, pero tengo mis creencias muy firmes. Soy una persona que piensa en el más allá, sabe que hay más allá, quiere actuar, hacer el bien acá, en este paso por la tierra. Y soy muy de valores. Son esos valores que me inculcaron. Respeto a las demás religiones muchísimo. Pienso que los valores son fundamentales, especialmente cuando hay que tomar decisiones, cuando hay mucho en juego.
salen a flote todos esos valores. Para mí un valor fundamental en esa espiritualidad es el de pensar en los demás. Pensar primero en los demás antes de pensar en uno mismo. Y sobre todo en un país como el nuestro, con tanto problema, con tanta desigualdad, con tanto colombiano que vive una situación tan difícil, para mí es fundamental pensar primero en ellos, pensar en la equidad en nuestro país. Petro representa todo lo que a mí no me gusta en la política. El que pretende ser caudillo, el mesías, el que supone que tiene todas las respuestas por encima del conocimiento, por encima de la evidencia, el que trata mal a su equipo, el que la gente no le dura, el incumplido, el que se desaparece. Una persona que en su estilo personal y en su ideología, en su concepción, no me gusta. Colombia se merece una mejor pareja. Infancia. Alegría, felicidad, entrañable, abuelos, cariño, el despertar, deporte, gozar con cosas sencillas y simples en la vida, finca. Eso es, creo que se formó la esencia de lo que a mí me gusta en la vida. Frustración. No he tenido una gran frustración. He sido una persona que lo que me he propuesto lo he logrado. Soy muy dado a pensar que querer es poder. Meterse en la cabeza una idea es lograrla. Creo que la cabeza y la mente mueven montañas. Pero obviamente hay frustraciones asociadas a cosas que podrían haber salido mejor, a errores que se podrían haber evitado, no haber cometido. Pero son aprendizajes, no son frustraciones paralizantes. Son frustraciones que aleccionan. Colombia profunda. Voy a aprovechar esta pregunta para decir, voy a defender la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Y sé que este es un tema que divide mucho a Colombia. Pero lo voy a defender porque hay una Colombia profunda que más allá de toda esta controversia política y las FARC y la JEP, más allá de todo eso, hay una Colombia profunda que está abandonada y que es parte fundamental de ese acuerdo. Es la parte que yo quisiera hacer, que es el desarrollo de esas zonas PEDET, que están por todo el territorio, que son zonas muy pobres, donde hay total ausencia del Estado, donde falta la infraestructura, donde hay mucha ilegalidad. Quiero defender ese acuerdo para cumplirle a esa Colombia profunda y ojalá tener unos gerentes que sean figuras que le den a Colombia como toda la tranquilidad y esos gerentes que le dan a Colombia la convicción de que realmente estamos trabajando por estas zonas. O sea, como que se vuelve casi más importante querer ser gerente de una zona PEDET a ser presidente de Colombia, porque va a pasar a la historia como la persona que lideró la transformación del Catatumbo, o de Cauca, o de Nariño, o de Caquetá, o de Putumayo, del sur de Bolívar. Eso es lo que yo estoy soñando. Fe, tengo mucha fe, tengo fe, creo en Dios, y sé que uno con su experiencia llega hasta un punto, su habilidad, sus manos, su destreza llega hasta un punto, de ahí para adelante es Dios quien dispone. Creo mucho en la fe. Amor. Cristina, mi compañera de vida, mi compañera, la que me ha apoyado incondicionalmente. Eso es. Para mí es la personificación de esta palabra. Desafíos. Ganar estas elecciones. Es un gran desafío. Es un gran desafío porque soy nuevo en la política, soy nuevo en este ejercicio de conseguir votos. Y aquí los años, la experiencia de haber recorrido el país, de haber hecho campañas antes, de haber conseguido firmas antes, pesa. Pero, como lo dije en uno de los foros hace poco, nadie tiene el pase, nadie tiene el derecho, nadie tiene ya la elección por el hecho de haber estado en campañas antes. Nadie puede decir que es que como ha estado en campañas antes ya le tocó el turno, no.
Entonces nos lo tenemos que ganar todos. Y nos tenemos que ganar enamorando a Colombia, con el corazón de Colombia. Reconciliación. Qué buena palabra, qué importante. Qué importante. Hay muchas divisiones. Y yo esperaría ser un presidente que al final del día logra unir. No vamos a hacer un consenso, Colombia nunca va a ser un consenso. Pero hay mucha división hoy que es innecesaria y sobre todo hay mucha división hoy que no tiene fundamentos reales. Y cuando hay divisiones sin fundamentos reales, hay que ser la persona capaz de conseguir esa unión, esa reconciliación. Quiero hacer eso para Colombia y para bien de nuestro país. Esperanza es la palabra clave en la campaña. Nadie va a elegir como presidente de la República a la persona que va a llegar a reparar. Nadie va a elegir a la persona que va a destrabar la cañería que está atascada. Se elige más bien al que nos pone a soñar, al que nos muestra el apartamento modelo y eso nos entusiasma a comprar ese apartamento, o cómo va a quedar la cocina remodelada. Es esperanza, es sueño. Una parte muy importante de mi tiempo como presidente va a ser, pues, hacer el trabajo del plomero, que destraba la cañería. Pero lo que hace la diferencia es el arquitecto, el que nos pone a soñar con eso nuevo, con lo que vamos a construir. Eso es lo que yo quiero hacer, es esa esperanza de que vamos a vivir mejor. Paz, una palabra muy abusada, muy abusada. Trato de usarla poco, porque ya no sé qué significa. Para mí es más importante la convivencia, una convivencia armónica en medio de la diferencia, tolerancia por la diferencia. Y por supuesto, un país donde las armas no se antepongan a las ideas, donde las armas no sean las que dictan las ideas, donde seamos nosotros los colombianos los que con nuestras ideas, con nuestras propuestas decidimos qué queremos, no los que nos intimidan con sus armas. Y el país va camino a ser el país controlado por las armas, controlado por el narcotráfico, por la minería ilegal. Esa es la opción del año entrante. Esa Colombia que ya hoy es la realidad en Tumaco, donde nada ocurre en Tumaco si no lo decide alias Allende, el comandante del comando, el Comando Nacional Ejército Bolivariano. Ese es el país que ya vive Tumaco. Y si nos descuidamos va a ser toda Colombia. No, Colombia tiene que estar en manos de quienes propongan las mejores ideas, no de quienes tengan más armas. Conflicto. No voy a tener ningún acuerdo de paz. Mauricio Cárdenas va a ser presidente de Colombia sin negociaciones de paz. Porque el momento histórico que voy a vivir como presidente es el momento de retomar el control del territorio y arrinconar a los grupos armados organizados que han estado en su fase de mayor expansión durante el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, vamos a enfrentar el conflicto dándole mucho respaldo, mucha fuerza anímica, jurídica, política y presupuestal a nuestra fuerza pública. Ese es el camino. Esos son los próximos 4 años. Alegría. Mi mayor alegría, los éxitos de mis hijas. Puede ser el día a día de un buen resultado en un examen, en un parcial, o un ascenso en su trabajo, o verlas progresar. Ahora estuve con nuestra hija de 20 años universitaria, no la veía hace 4 meses, y dije, ¿cómo se ha consolidado? ¿Cómo se ha vuelto más independiente, más persona? Ahora pensando en entrevistas para conseguir un trabajo en sus próximas vacaciones. Eso es lo que me da la alegría. Esa es la principal alegría en mi vida, ver ese progreso y la evolución de nuestras hijas. Bueno, con esto finalizamos. A todos nuestros seguidores, a todos los que van a ver también esta campaña, digamos, de redes sociales y van a ver a Mauricio Cárdenas en todo este proceso electoral, los invito a ver esta entrevista completa. Síganos en nuestras redes de quienique.com y no se pierdan esta entrevista. Muchas gracias.